Es ingeniero mecánico con maestrías en Ingeniería Mecánica y Administración de Empresas, todas por Cornell University en Ithaca, Nueva York. Participó en el curso Nacimiento de Gigantes para el desarrollo de empresas de alto crecimiento en Massachusetts Institute of Technology. Fue director de Mercadotecnia de Apple de México de 1984 a 1987. Es socio director de Softec desde 1987. Empresa dedicada a la investigación del sector inmobiliario, orientado a los segmentos habitacional, oficinas, industrial, comercial y turístico. Fundó diversas empresas en los sectores inmobiliarios y de alta tecnología, entre las que se incluyen San Inmuebles, Vivesi, Hipotecaria Su Casita y Fiera México. Imparte clases de mercadotecnia inmobiliaria en el Máster de Desarrollo Inmobiliario y en el Diplomado de Bienes Raíces en el ITAM desde 1992. Ha participado en múltiples proyectos y conferencias sobre el sector inmobiliario a nivel nacional e internacional. Demos la bienvenida a Eugene Toll. Gracias, John, gracias Carlos, gracias Pepe, gracias Freddy por invitarme. Deberían invitar a mi esposa para que siempre me pregunta que qué hago. Yo tampoco sé, pero luego ponen estas cosas que dicen que hago, entonces muchas gracias por las porras. Quiero rápidamente darles una visión de qué vemos en el mercado. Lo primero que tenemos que entender es que estamos bajando los rápidos de Veracruz. Cuando bajan los rápidos de Veracruz, tu objetivo es esquivar las piedras, no pegarle a las piedras. Si sabes que hay incertidumbre, lo que tienes que hacer es llevar casco, llevar chalecos salvavidas, remos y tener un buen equipo para que no te estrelles contra las cosas. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que vamos a estar viviendo mucha incertidumbre por todavía un buen rato, en nuestra opinión. Pero al mismo tiempo que se ve incertidumbre, pues vean, la situación económica está flaca. Una de las cosas que pasa cuando la situación económica está flaca, cuando no hay crecimiento, pues sí, no es necesariamente maravilloso para el país, pero es un poquito como estar en un lago. Cuando la economía crece mucho es como estar nadando en un río. Si nadas un poquito puedes ir un poco más rápido que la corriente. Cuando estás en un lago, pues si quieres nadar, lo que tienes que hacer pues es darles brazaladas. Y lo único que nos debe de preocupar es si se rompe lo que contiene a la economía. Y no se ve que haya nada que vaya a romper la economía. Entonces, el crecimiento se ve estancado. Yo creo que el año que entra va a ser parecido a este. El tipo de cambio también se ve, de hecho ahorita bajó un chirris el tipo de cambio de ayer a hoy. La inflación también está bastante planita. Cuando la inflación es menos del 10%, tu éxito depende de ti, no de algún baboso en la hacienda que esté haciendo alguna tontería. Entonces, tampoco la inflación es de preocuparse de las tasas de corto plazo. Hasta cierto punto también la baja que hizo Banco de México recientemente le da un poco de aire a los bancos, entonces eso quiere decir que las tasas hipotecarias no van a subir, que eran los bancos habían apretado mucho sus márgenes, aguantando, y entonces ahorita pareciera que la tasa hipotecaria seguirá más o menos estable. La otra cosa que es bien interesante es que ante la innegable evidencia de una mejora sistemática en los últimos 1000 años de la humanidad, todos estamos convencidos, sí, Jane, tienes razón, los últimos 1000 años son fantásticos, pero el lunes todos se lo cargan la trampa. Este es el PIB per cápita del mundo desde el año 0. Como pueden ustedes ver, los últimos 200 años, el incremento en la riqueza de los seres humanos ha sido exponencial. Eso no se va a acabar mañana. De hecho, la proyección del Instituto de Planeación de las Naciones Unidas, ahorita el PIB per cápita de México son $20,000 por persona, se calcula para que para el fin de este siglo van a ser $75,000 por persona. Entonces, ves un crecimiento sostenido, independientemente de lo que dicen las noticias. Si ustedes ven los datos, que es lo que yo veo, es inclusive la desigualdad en México ha venido bajando, hay más personas que tienen más ingresos, no tan rápido como quisiéramos, ni tanto como quisiéramos, pero ha venido mejorando la situación de México. La otra cosa que nos afecta un montón tiene que ver con lo que vemos en el presente, lo que vemos en la inmediatez del Twitter, del Facebook,
de las noticias, de todo, contra las tendencias. Estas son el precio de las acciones de Amazon la semana del 2 al 8 de agosto. Viendo solamente esta gráfica, parecería que invertir en Amazon no es una buena idea, ¿correcto? Sin embargo, si ustedes ven esta otra gráfica, que es Amazon en los últimos 2 años, hubieran duplicado su lana si hubieran invertido $1000 en Amazon. Un proyecto inmobiliario, entre que sales a buscar un terreno y lo encuentras, 6 meses a 12 meses. Consigues, haces un proyecto y luego sacas permisos, licencias, factibilidades, te puedes llevar de 12 a 24 meses más. En lo que empiezas a edificar, pues tienes otro tanto, ¿no? Y entonces un proyecto de principio a fin, que vende la última unidad, en un proyecto inclusive chiquito, te puede tomar de 3 a 8 años. Entonces, ¿qué pasó? Hoy, con el tipo de cambio, es bastante irrelevante. Entonces, en ese sentido, ¿cómo vemos la proyección al 2019? Pues mire, vemos que las ventas totales del sector son 482,000 millones de pesos, repartidos en vivienda, 257,000 millones de pesos, vivienda vacacional, 40,000 millones de pesos, hoteles, 50,000 millones de pesos, oficinas, 25,000 millones, industrial, 51, comercial, 57,000 millones de pesos. Entonces, aunque vemos que hay una pequeña contracción contra el año pasado, al mismo tiempo está jugando a nuestro favor la demografía. Estamos ante la mayor oportunidad de transformar el entorno construido en nuestra historia. Cada año producimos y ocupamos 1 millón de casas, 114 viviendas por hora. Cada año incorporamos a la fuerza laboral 2.1 millones de personas, 240 empleos se generan por hora. Cada año le agregamos a la superficie urbana de nuestro país 60,000 hectáreas. 60,000 hectáreas es prácticamente toda la Ciudad de México. Sí, muchas de las conurbaciones, obviamente, ¿no? Sin embargo, nuestra industria solamente produce 1/3 del crecimiento, el resto es autoproducción espontánea. La autoproducción en sí no es problemática, el problema es que la autoproducción se ponga donde sea. Entonces, si tú tienes fraccionamientos bien hechos, como los hicimos en los 20, 30, 40, la verdad es que la autoproducción no tiene ningún problema. El problema es que la gente autoproduzca donde sea, y el reto que tenemos es que tenemos que hacer que se entienda la velocidad, que México tiene prisa. Aquí hay un momento corriendo que mi hija me pidió que pusiera para entender que México tiene prisa. Y una cosa bien importante que tenemos que transmitir a la autoridad es que sin desarrollo inmobiliario no hay desarrollo económico, no hay dónde poner. Cada empleo ocupa espacio. El empleo promedio ocupa 25 metros cuadrados de espacio inmobiliario. Cada empleo o cada 1000 empleos requiere que alguno de ustedes invierta de 20 a 40 millones de dólares en un inmueble. Entonces, si no hacemos inmuebles, pues no podemos tener más empleo. En los próximos 15 años, lo que vemos a nivel nacional, va a duplicar el PIB de las ciudades. Vamos a cambiar la movilidad con sistemas de autónomos, vehículos, etc. Va a haber cambios de tecnologías y de empleos, internet, solar, drones, etc. Vamos a construir 19 millones de viviendas. Vamos a producir 30 millones de metros cuadrados de espacio comercial. Vamos a hacer 260,000 cuartos de hotel. Vamos a construir 20 millones de metros cuadrados de oficinas. Vamos a agregar 200 millones de metros cuadrados de superficie industrial, potencialmente, y tenemos que duplicar la capacidad universitaria de nuestro país. Las 17 ciudades que representan la mitad del PIB del país van a duplicar su economía, pero no su población. Entonces vamos a hacer los mismos burros, pero va a haber más solotes. Entonces va a haber más solotes por burro. Entonces vamos a tener ciudades más ricas. Monterrey, por ejemplo, va a tener el PIB per cápita que ahorita tiene Alemania, por ejemplo. Ahorita Monterrey tiene el PIB per cápita que tiene Israel y va a tener el PIB per cápita de Alemania en 15 años. Ciudades muy diferentes de las que nos estamos imaginando, ¿no? Los retos del desarrollo. Primero, la velocidad. La demografía no es opcional. Un ejemplo, ¿quién de ustedes tiene hijos que viven con ustedes? Levanten la mano. ¿Quién de ustedes planea estar muerto para cuando sus hijos necesiten casa? Tú ya te sabías ese chiste, pero lo hice hace un par de horas. Lo que sucede es que somos un país joven. Entonces, la demografía no es opcional y esa es la gran oportunidad de nuestra generación.
generación. ¿Cómo van a ser nuestras ciudades en función, diseño, economía, cómo se conectan al mundo, cambios tecnológicos, ambientales, sociales? ¿Cómo atraemos capital a nuestra industria? Tenemos que atrevernos a soñar, a planear, a ejecutar. Y uno de los retos que tenemos hoy es que tenemos que cambiar nuestra visión de qué me va a pasar. Soy reactivo, tengo miedo. ¿A qué voy a hacer? Tengo que ser proactivo. Tengo que pensar cómo voy a afrontar los retos que se me están presentando, cómo voy a esquivar esas piedras de esos rápidos de Veracruz que estoy bajando. Lo primero que tenemos que entender es para quién diseñamos. Hay diversas herramientas, esta es una que a mí me gusta mucho, el Instituto de Investigaciones Sociales, que dirige mi amigo Heriberto López, ha determinado que hay 11 tipologías de familias en México. Entonces, el producto que ustedes están produciendo, ¿para quién es? Papás, mamás, hijos chiquitos, papás, mamás, adolescentes, no es lo mismo dicho. Vino a vivir con ustedes la tía de Acapulco, los míos, los tuyos, los míos y los nuestros, los nidos vacíos, parejas jóvenes sin hijos, parejas del mismo sexo, friends, personas que viven solas, que los grupos de mayor crecimiento en nuestro país ahorita son lo que se llama la familia compuesta, donde viene a vivir con nosotros un familiar, y los hogares unipersonales. Entonces, ¿cómo estamos atendiendo? ¿Qué servicios y productos necesitan estos? Y también, todos hemos oído hablar que si los millennials, que si los generación X, que si no sé qué cosas. Sin embargo, hubo un grupo en Denver que se puso a analizar realmente cómo son los patrones de consumo de las personas. Hizo una encuesta de 800,000 personas que les preguntaban una vez al mes que compraban durante 10 años. Y encontraron que había dos grandes grupos, lo que llamaban el planeta tradicional y el planeta neo. El planeta tradicional son personas que lo más importante es el precio de la cosa, el estatus que les da y las características que tienen. Y el neo, lo más importante es la experiencia que genera, el producto y la atención. Hoy, cuando el mercado se hace chiquito, lo que sucede es que los tradicionales, como no hay buenas ofertas, dejan de comprar, y entonces los neos controlan el 70% de las decisiones de compra. Si a alguien les interesa más, aquí está. La pregunta es en qué planeta quieres estar, y aquí está la liga para que puedan ustedes aprender un poquito más de este tema. Pero sí es bien importante entender cómo atendemos a la gente y qué producto le ofrecemos, porque el tipo de comprador no es el cuate. Nosotros pensamos que lo único que le importa a nuestro cliente es el precio. Eso es falso. Hemos cometido el error de que todo lo vemos en términos de precio por metro cuadrado. Así no lo ve el cliente. ¿Qué coche tienes? ¿Sí? ¿Cuánto pagaste por caballo de fuerza? ¿No sabes? ¿Tú qué coche tienes? ¿Tú tampoco sabes cuánto pagaste por caballo de fuerza? ¿Sabes cuánto pagaste por decímetro cúbico de café? Si ustedes se meten a Consumer Reports, dice eso. Y entonces hemos convencido a nuestros clientes que todos nuestros productos son commodities, que no hay nada que los diferencie, que la única variable que importa es el precio por metro cuadrado. Es un error, amigos. Cada producto es diferente porque tiene diferentes funcionalidades y diferentes usos, ¿no? ¿Cómo está el mercado ahorita? Primero, nuestra industria lleva 12 años en contracción. Desde el 2007, cada año vendemos menos, pero principalmente vendemos menos vivienda de interés social. También, desde los últimos 3 años, cada vez hay menos producto en proceso. Y los inventarios están bajando. Que los inventarios bajen, básicamente, es que fuiste al Oxxo, compraste una coca y no llegó el camión de la coca resurtida. ¿Qué va a pasar? Pues eventualmente no va a haber cocas en el refrigerador. Y entonces va a haber una oportunidad de surtir los refrigeradores de cocas, ¿no? Estamos en inicios de proyectos. Es el punto más bajo de inicios de proyectos de los últimos 20 años. Y como no podemos vender lo que no hemos producido, aquí está la relación entre ventas e inventarios al principio del año, lo que vemos es que este año, comparado con el año pasado, vamos a bajar de 308,000 viviendas vendidas a 242,000. Y yo pienso que el año que entra muy probablemente tal vez lleguemos a 200,000, porque obviamente si no estamos empezando proyectos no va a haber mercancía que vender. Y entonces eso también limpia el mercado, genera oportunidades para poder ofrecer producto nuevo, ofrecer productos que tengan mejores características. Por volumen,
Los productos más, estamos vendiendo como más o menos 14,000 viviendas al mes. El mercado más grande es Monterrey, seguido por la Ciudad de México y Guadalajara. Producto de vivienda de interés social, menos de 400,000 pesos. Estamos vendiendo ahorita 2,839 viviendas. Monterrey, Guadalajara, Cancún y Morelia son la mitad del mercado. Producto de 400 a 750, son 3,966 unidades. Monterrey, Guadalajara, México y Querétaro es la mitad del mercado. Producto de vivienda media, de 750 a 1,850, se venden 4,000 unidades al mes. La Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Querétaro y Cancún son la mitad de las ventas. En producto de 1,850 a 4 millones, son 2,615. México, Querétaro, Guadalajara y Monterrey son el 63% de las ventas. Aquí no puse el 50% porque se me hizo relevante hablar de otros mercados. Aquí, en el mercado de más de 4 millones de pesos, la Ciudad de México claramente domina, es más del 70% de las ventas. Y si le agregamos, se venden 1,000 unidades al mes, y pueden ustedes ver cómo cuando bajaron los CETES en 2015 se destaparon las ventas de departamentos de más de 4 millones de pesos. Y pues, lo que pensamos que va a pasar es que el mercado se va a acomodar otra vez en las 3,000-4,000 unidades al año que se vendían en este segmento. Entonces ahorita como que prevenimos, si quieren, 2 o 3 años de estos mercados. En vivienda vertical, pueden ustedes también ver cómo la Ciudad de México dominaba vivienda vertical y de repente hubo otras ciudades que empezaron a crecer en vivienda vertical. Si quitamos a la Ciudad de México, pueden ustedes ver cómo pasamos de 400 unidades al mes en vivienda vertical a 1,400. Entonces, lo que estamos viendo es que muchos de estos se vendió a inversionistas o a chilangos despistados. Y entonces, ahora lo que está pasando es que ya estas cosas que se vendieron en preventa ya las están entregando. Y entonces ahora la gente en Querétaro va a tener que ver a ver cómo demonios ocupa estos departamentos que les vendieron o en León, o en Guadalajara, o en Monterrey, o en Mérida, o en mercados donde no necesariamente se consumen departamentos. Entonces, vamos a ver un ajuste. El mercado vacacional es un mercado que llegamos a vender 12,000 viviendas al año, se bajó a menos de 1,000 y ahorita estamos otra vez en 9,000 viviendas al año. Y tenemos mercados que están surgiendo muy interesantes, por ejemplo, Cancún, en la parte de Tulum y Playa del Carmen, sigue creciendo bastante. Tienes también en Tijuana, en el centro de Tijuana, están vendiendo departamentos a personas que trabajan en Estados Unidos y ya descubrieron que pueden comprar un departamento a todo dar en el centro de Tijuana por la quinta parte de lo que les cuesta un departamento parecido en un lugar mediocre de San Diego. Entonces está teniendo un crecimiento interesante ese mercado. En crédito, pues lo que nos debe de importar, y de esto soy seguro que el equipo de Carlos y Enrique va a platicar más, pero lo que nos debe de interesar es que hay crédito, los bancos no se han parado, tanto el Infonavit y el Fobiste siguen también otorgando crédito, más de la mitad de sus colocaciones para vivienda usada. Y entonces mucha gente dice, oye, ¿y eso de que se coloque vivienda usada es bueno o es malo? Fíjense, si ustedes piensan que una familia compre una casa y la pague, se compre otra, la pague, se compre otra, la pague, se compre otra. En México, 90% de las hipotecas se liquidan antes de 11 años, aunque se firman a 20. Entonces quiere decir que una familia puede hacer 4 ciclos hipotecarios en su ciclo laboral. Entonces una familia que empieza en una vivienda de 400,000 pesos puede acabar en una vivienda de 1,600,000, si siempre gana lo mismo. Una familia que empieza en una casa de 1,000,000 puede acabar en una de 4, o en una que empieza en una de 4 pues puede acabar en una de 16, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que pues tenemos que estar cuidando a nuestros clientes y dándole seguimiento. Y entonces esto no es puro choro. Esto es la colocación de créditos hipotecarios para vivienda de menos de 750,000 pesos del Infonavit, que es la raya azul. Entonces, por cada 100 créditos que da el Infonavit para compra de vivienda usada, se venden 70 casas nuevas de más de 750,000 pesos. Pues la gente que vende su casa, o sorpresa, pues se compra otra. Entonces hay un mercado que no estamos entendiendo y atacando de las gentes que se muden, o sea, de la mudanza. Los créditos por estado, el estado que más colocó fue Nuevo León, seguido por Jalisco, el número de créditos, el Estado de México, Quintana Roo, Guanajuato, Puebla, Tamaulipas. La Ciudad de México está en un honroso 12º lugar en colocación de créditos hipotecarios, pero si lo vemos en dinero, Nuevo León sigue estando en primer lugar, la Ciudad de México en segundo lugar,
casi empataba con Jalisco, el Estado de México. Entonces lo que podemos ver es que el país ya no es solamente la Ciudad de México. Hablando de la Ciudad de México, nosotros dividimos el mercado de la Ciudad de México en 9 regiones, norte, sur, oriente, poniente, ¿sí? Producto en proceso igual en la Ciudad de México vemos una contracción, particularmente en vivienda de interés social, que es la amarilla y la verde. Los inventarios en general vienen a la baja, salvo en la vivienda azul marino y la rosa, que han venido creciendo ligeramente. Las ventas también han venido bajando, particularmente el interés social. En el resto del mercado, pues más o menos han sido estables los últimos 7 u 8 años, ¿no? El número de proyectos activos ha crecido mucho, los proyectos rosas y los azul marinos, que es vivienda de más de 1.850.000 pesos. Los meses de inventario están, también han estado bastante fijos y recientemente han despuntado los meses de inventario de vivienda cara, más que nada porque han entrado muchos proyectos, no necesariamente porque no se esté vendiendo. Y lo que pasa es también las ventas por proyecto han bajado porque ha entrado más competencia. Entonces tenemos que estar pendientes por eso. La otra cosa que es importante ver es de qué tamaño es el proyecto promedio. Un reto en este momento, en mi opinión, es hagamos proyectos del tamaño promedio. Parece que ya me ganó el tiempo, pero son 2 minutitos más. En proyectos de vivienda muy barata, estamos hablando de 1.200 viviendas, vivienda económica más o menos 1.000, en vivienda media son 160 unidades, en vivienda residencial son como 60 unidades por proyecto, en vivienda residencial plus son 40, y pueden ustedes ver el valor de venta, que se me hizo interesante también. En vivienda muy barata son 584 millones, vivienda de 400 a 750 son 400 millones de pesos el valor del proyecto. Vivienda media, el proyecto promedio tiene 265 millones de pesos precio de venta, residencial 200 millones y el residencial plus 262. Entonces, yo creo que ahorita lo que hay que hacer es quedarnos como en el promedio, no hacer proyectos, o sea, como ricitos de oro, ni muy grandes ni muy chiquitos, ¿no? Las zonas más valiosas en la Ciudad de México siguen siendo la zona centro. La zona centro es lo que está dentro del circuito interior y la zona poniente. La zona poniente es básicamente el periférico para acá. La zona surponiente empieza a nuevamente tener colocación, porque durante toda la época del Mando 2 no se podía hacer nada en la zona de San Ángel, Álvaro Obregón, y hay mucha demanda que ha estado restringida o que ha estado limitada ahí. Un tema que sí nos preocupa es que los precios de la vivienda, dado que hubo un incremento muy rápido de demanda entre 2015 y 2017, subieron más que la inflación. Entonces, pues ahora sí que cuando el patrón da, el patrón también quita. Y entonces, pues, lo que no vendiste en las épocas de oro, pues se van a estacionar los precios ahí un rato y te vas a tardar y lo vas a tener que desplazar, no vas a poder necesariamente subir de precio como lo estuvimos haciendo. No necesariamente le tienes que bajar, porque no hubo una burbuja. Una burbuja se da cuando pasan 4 cosas. Cuando tienes más gente comprando más cosas más caras, con más crédito más barato. Entonces, se dieron las primeras 3, más gente comprando más cosas más caras, pero lo hicieron sin crédito. Entonces eso hace que no haya un incentivo de rematar mercancía, que es lo que hace que las burbujas exploten. Entonces no percibimos que vaya a haber un efecto de remates masivos de vivienda como pudo haber pasado en 95 o en otros lados. ¿Qué sigue? Aquí, pues, como dicen, pues igual y se queda alguien sin silla, ¿no? Este cuento ya lo vimos entre 2005 y 2008. Entre 2001 y 2004, finalmente los bancos regresaron al mercado hipotecario, al mercado de créditos de construcción. Las OFOLES tuvieron más financiamiento para poder financiar más proyectos, y entonces hubo mucha producción, hubo una sobreproducción de vivienda, y entonces lo que pasó es que subimos los precios y después los precios tuvieron que estar estables durante casi 3 años a que nos alcanzara la inflación. Entonces, ¿qué pienso que puede pasar ahorita? Pues más o menos lo mismo. Vamos a tener 3 años de precios que estén flat. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no hagamos proyectos. Por supuesto que no. Lo que quiere decir es que tenemos que hacer proyectos y ganar dinero a la antigüita. Comprar un terreno a buen precio,
construir de manera eficiente, encontrar clientes de manera óptima y venderles con un margen de utilidad razonable. El concepto de comprar preventas, poner 50,000 pesos y pensar que va a haber otro cuate que te saque y te ganes 1,000,000 de pesos, yo creo que eso va a ser bastante poco probable que haya mucho de eso. Pero bueno, la otra cosa interesante que está pasando es que como no están arrancando proyectos, los inventarios se van a acabar bien pronto. En lo que va de este año, hemos arrancado muy poquititos proyectos. Entonces, eso lo que nos dice es que hemos arrancado 120 proyectos que tienen en la Ciudad de México, que normalmente arrancamos en un semestre 600. Entonces, lo que pasa es que hemos arrancado más o menos 2 meses de inventario. Entonces, vendimos 6 meses y resurtimos 2 meses, pues se va a acabar la mercancía. Entonces, en ese sentido, tenemos que regresar a entender cuántos hay en cada mercado y a quién le voy a vender y por qué. Esta es la segmentación socioeconómica de diferentes ciudades. El segmento AB son familias que ganan promedio más de 200,000 pesos, el segmento C más de 100 a 200, el C de 50 a 100, el C menos más o menos de 25 a 50, el D más son más o menos de 15 a 25, si me acuerdo bien, el D son de 8 a 15 y el E es menos de 8. Entonces, si se fijan, el Valle de México, pues tenemos 7% de las familias en el segmento AB, 14% en el C+. Entonces, si pensamos que más de la mitad de la mercancía que estamos ofreciendo ahorita va al segmento AB, pues como que hay un balance, ¿no? Entonces, y otra vez, pues, tenemos que recordar para quién diseñamos, como les decía hace ratito, y simplemente para acabar, tenemos que pensar que al 2024, independientemente de la política pública, y de eso nos va a platicar aquí el buen Pablo, en el país vamos a hacer 6 millones de casas, 4.8 millones de pesos de inversión, 15 millones de metros cuadrados de espacio comercial, 600,000 millones de pesos de inversión, 13 millones de metros cuadrados de oficinas, 1 billón de pesos de inversión, 183,000 cuartos de hotel. Una de las cosas bien interesantes, se habla de la desaparición del empleo. Pues miren, esta plática, hay un paper muy simpático que escribió un señor Keynes en 1930 que decía que para 1980 nadie iba a estar empleado. Y efectivamente, para 1980, el 90% de los empleos que existían en 1930 ya no existían, había otros. Cada vez que hay un cambio disruptivo de tecnología, lo que sucede es que aumenta el tiempo libre. Cuando aumenta el tiempo libre, ¿qué industria sube? Pues el turismo. ¿Qué país tiene mucho que hacer con el turismo? Pues Entonces lo que estamos viendo es un incremento muy importante en la demanda hotelera en nuestro país. La parte industrial, dependiendo de cómo funciona el TEMEC, ahorita estamos produciendo entre 3 y 4 millones de metros cuadrados de superficie industrial al año. Si ustedes multiplican 4 por 6 da 24, pues para 142 faltan un montón. Pero la verdad es que el potencial de México como plataforma de logística que ya somos, podría multiplicarse exponencialmente en los próximos años, dependiendo de cómo se termine de negociar este tratado. Suelo urbano, tenemos que hacer 240,000 hectáreas en los próximos 6 años, 1 billón de pesos de inversión, y esto total nos da 9.8 billones de pesos, de las cuales, ¿saben cuánto es dinero público? 0. Entonces es cuestión de que nos organicemos, llegamos a las cosas, y lo que tenemos que preguntarnos como país, como personas, como empresarios, es si queremos que México siga siendo así. Este es el 70% del desarrollo inmobiliario que ha pasado en los últimos 30, 40 años. O si nos vamos a animar a hacer este tipo de cosas, ¿no? Son ejemplos de proyectos. Aquí están las ligas abajo, si a alguien les interesa, de diferentes despachos de arquitectura y urbanismo en el mundo, de cómo se imaginan que podrían ser las ciudades del futuro, ¿no? Ya tenemos algunos ejemplos interesantes. Hay un parque que quiere que todos los techos de la Ciudad de México sean verdes para el 2030, ya empezó, ahí va. Hay otro proyecto en Monterrey, que están haciendo una planeación urbana en Monterrey a 100 años.
Pues eso puede ser una cosa también muy interesante, dado que Monterrey es una de las ciudades más ricas del mundo. Tenemos el caso de Tijuana, como les comentaba, de Mérida, que Mérida es la única ciudad que ha tenido un proceso de expansión y de ocupación territorial ordenada y sistemática, y eso ha hecho que el nivel de vida en Mérida suba de una manera espectacular en los últimos 15 años. Tenemos Tijuana, como les decía, convirtiéndose o repensándose, reinventándose a partir de los cambios que tuvo en 2009, cuando para llegar a Tijuana necesitabas tener un pasaporte a chaleco, y entonces pues todos los chavillos que venían a agarrar la jarra los viernes en la tarde, viernes y sábado y domingo a Tijuana, pues ya no podían pasar porque pues, sus papás no les daban su pasaporte, ¿no? Entonces Tijuana tuvo que reinventarse, imagínense, ¿no? Oye jefe, ¿dónde guardas mi pasaporte? ¿Por qué quieres saber? No más. ¿Te vas a ir de reventón con tus cuates a Tijuana? No, vamos a la biblioteca. Ajá. ¿No? Entonces, ¿qué sucedió? Tijuana se reinventó como un centro gastronómico, como un centro de arte, como un centro de desarrollo, como un centro de tecnología, como un centro médico, como un centro de producción, con el tema del vino, y entonces pues está planteándose pues, su vida en los próximos 50, 100 años. Tenemos también el caso de Mazatlán, que también se ha reinventado como ciudad, reinventaron su centro histórico y están planteando su parte industrial, su parte de desarrollo. Y simplemente para acabar, me gustaría dejarles con este pensamiento del presidente Kennedy: el que no hace algo por la ciudad en la que vive, pues no merece vivir en ella. Y como les digo, pues la verdad es que el desarrollo inmobiliario es... no sé si te puedes poner el sonido al video. Invitamos a disfrutar otro maravilloso día soleado en Las Palmas. Esta es la vida de un desarrollador La temperatura inmobiliario. ambiente es de unos 22 grados, sin apenas viento y con la mar en calma. Todos los días es lo que ustedes hacen. Para pasarlo en la playa. Les digo, la única manera de caerte es si dejas de pedalear. Acuérdense que lo maravilloso del futuro es que depende de uno. Yo creo que tenemos mucho por delante.